los estudiantes que conozco, unos que tengo en clases, otros que tengo en la práctica. Les quería aquí compartir es exactamente una reflexión que yo tengo que compartir después de todos esos meses de educación virtual, de enseñanza del francés en la universidad y también antes de eso afuera de la universidad. En realidad he tenido una experiencia activa en eso de la educación universitaria y unos son muy positivos, en otros también nos equivocamos y eso es importante, es equivocarse para aprender. Eso es siempre lo que trato de explicar y compartir con los estudiantes. Y me gustaría, Jimena, si puedes pasar a la primera diapositiva, digamos la siguiente. Hablar de la autonomía del estudiante. eh, no sé si puedes bajar, Jimena, en la diapositiva para ponerla número 2, para que ellos vean. Ok, excelente. Entonces, hablar un poco de ese tema de la autonomía del estudiante, yo creo que ha sido el reto más grande de esos últimos semestres y yo creo que el contexto y la educación, digamos, convencional no, nos han acostumbrado a una postura, un comportamiento pasivo, digamos, en clase y los estudiantes se sientan, reciben un conocimiento, lo aplican en ejercicios, tienen exámenes, notas y salen de la universidad. Y yo trato de compartir con ellos algo más global en el cual pueden aprender en cualquier momento. Al inicio es un poco difícil, no entienden la forma de recibir el mensaje, es un poco confusa, pero digamos que yo pienso que es el tema principal de ellos. Eh, y yo creo que llegamos a un momento en el cual tenemos que superar esa educación convencional y hacer de los estudiantes los protagonistas, como decía Jennifer en su presentación de las clases. Sobre todo en francés, porque en realidad en Colombia el inglés es el idioma principal y el francés es completamente nuevo para ellos. Entonces hay que inventar muchas cosas. Y los profesores la mayoría del tiempo tienen mucho miedo de salir de eso, de la educación convencional, de compartir un conocimiento, porque también temen las reacciones y el hecho de perder el control de la clase. En la práctica muchos estudiantes me decían, hay mucho ruido en la clase, no escuchan, no participan, bueno, todo eso. Y en realidad uno, según mi opinión, pierde el control cuando los estudiantes se desinteresan del conocimiento recibido. Así que yo traté de tener una visión completamente diferente de la educación y por eso estoy utilizando poco a poco, porque eso es un proceso muy largo en el tiempo de muchas cosas de educación alternativa. Ustedes deberían conocer Paulo Freire, el brasileño, María Montessori, la italiana, un francés que se llama Augustin Freinet también, que es famoso en la educación. Y también podría hablar de los modelos de educación bilingües y multiculturales que uno encuentra en Perú, en Colombia, en el Amazonas, la escuela finlandesa también de hacer clase en la naturaleza, la escuela alemana. Hay muchos ejemplos teóricos que ustedes pueden encontrar en internet y que son bastante interesantes. A mí me educaron con el método Freinet de un francés y es el que más yo uso también, en el cual los estudiantes pueden escribir textos, hacer presentaciones, organizan su tiempo según lo que más necesitan y lo que necesitan estudiar. A mí me parece muy importante adaptarlo a la enseñanza de un idioma, ¿no? Y yo creo que es algo que podemos aprender de forma muy libre. Y a raíz de los errores que pueden tener los estudiantes, el profesor puede luego sistematizar, dar explicaciones de gramática, conjugación, vocabulario, cultura, lo que ustedes se pueden imaginar. En realidad, al inicio ha sido un poco difícil y hay unos estudiantes aquí que tengo, digamos que en la segunda parte, después del paro, yo les dije a ellos, ustedes van a trabajar de forma autonomía y al inicio muchos me decían, pero ¿por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Y yo les decía a ellos, no tienen que hacer algo, pero pueden hacer algo. Y yo creo que la elección del vocabulario es muy importante en eso. Eh,
yo creo también, y una de las reflexiones que quería compartir es sobre la educación virtual. Porque ha sido una herramienta al inicio, mucho miedo teníamos todos de utilizarla, porque no estamos en el salón, porque no vemos a los estudiantes y eso es difícil, pero en realidad, digamos que en el francés para mí es interesante porque Internet es una ventana al mundo. Y le permite a cada estudiante trabajar el idioma según sus intereses, la música, el cine, la literatura, el deporte, y yo traté de compartir videos, contenidos, canciones, películas, unas plataformas en las cuales ellos podían ver películas, series, cortometrajes, etcétera. Y ahí yo pienso que el profesor tiene que ser el que propone contenidos de calidad. Eh, yo estoy tratando de utilizar esa tecnología para, de forma positiva y llevar a los estudiantes a tener esa autonomía siempre en la clase. Hay otro tema que quería hablar, es la clase invertida. Es algo que no he tenido el tiempo de todavía poner en práctica mucho con los estudiantes por falta de tiempo y por desorganización de lo que ha pasado este semestre, pero es seguramente un concepto que muchos de ustedes conocen, es aprender en la casa y aplicarlo en la clase. Es decir, que yo veo la clase y el salón como un espacio en el cual los estudiantes deberían compartir. Y es lo que ustedes van a poder ver después, lo voy a relacionar con la prioridad número 1 de las clases de idioma, según mi opinión, es hablar. Porque me di cuenta que recibir muchos contenidos en clase todo el día en idiomas diferentes, porque a veces tenemos estudiantes que se conectan en francés y acaban de recibir una clase en inglés o otra clase y ellos se pierden en el uso del idioma. Entonces yo pienso que compartir con ellos contenidos en los cuales pueden aprender en la casa, llegar a la clase y practicar en la clase, hacer ejercicio, hacer debates, hablar, conjugar, me parece muy pertinente, es lo que trataré también de aplicar en los semestres que vienen. Jimena, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. No sé si Sí, me dame un asisté. segundito que voy a dejar de compartir. Ok. Entonces la van a poder ver. Dame un segundo. Ay, perdón. Dame un segundo que es que se está compartiendo mal. Ok. Entonces, mientras tanto, les voy a explicar un poco. Y eso lo relaciono bastante con ese tema de la clase invertida, porque yo creo que los estudiantes tienen que llegar a la clase y hablar. Poder hablar y desempeñarse en el otro idioma, yo creo que es el objetivo de todos los estudiantes. Sin embargo, y saliendo a veces de octavo, de noveno, muchos de los estudiantes no han perdido todavía ese miedo de hablar, y me di cuenta de eso en los últimos semestres, y de pronto algunos de ustedes se van a reconocer en ese comentario, pero eso no es un fin en sí mismo y eso es importante. Y yo creo que desde los primeros semestres y en realidad desde el primer día en el colegio hay que acostumbrar a los alumnos a preguntar, equivocarse, tomar la palabra sin miedo. Una de las consecuencias es que muchos estudiantes tienen un buen nivel de producción escrita, pero un nivel muy básico en producción oral. Y en ese aspecto el juego a mí me parece una herramienta clave, porque muchos profesores y de hecho también muchos estudiantes ven el juego todavía como una pérdida de tiempo, porque no parece muy serio, y como lo demuestra Jennifer es algo primordial, muy importante. Y cuando está pedagógicamente pensado como lo hace ella, el juego es extremadamente pertinente. Y el método Frene también propone eso de hacer muchos juegos y de permitir a los estudiantes tener ese espacio de juego, y en francés es muy, muy importante. También quiero compartir con ustedes una experiencia diferente y también muy positiva que he tenido con un grupo y que quiero hacer también con todos los demás. Es un momento que en francés se llama Quoi de neuf, que hay de nuevo.
y es al inicio de cada clase abrir un espacio de entre 15 y 20 minutos en los cuales los estudiantes pueden hablar de todo, qué hay de nuevo en la vida, poder compartir con los demás en grupos grandes, en grupos pequeños, compartir experiencias interesantes que han tenido o cosas que han visto. Y yo creo que así los estudiantes al inicio en esa experiencia que tuve tenían mucho miedo de hablar, me decían me da pena, no quiero hablar, ni no conozco muy bien a los demás, y poco a poco han tomado muchísimo más la palabra para poder expresarse, y de hecho es ese grupo que yo he visto más progresión en el francés en el semestre. Y eso también yo creo que nos lleva a poner en tela de juicio la horizontalidad, yo diría, de nuestros modelos educativos. Y yo creo que hay que dejarlos a los estudiantes unos espacios libres en los cuales el profesor es facilitador, y yo creo que eso es un primer paso muy, muy importante. Entonces, la prioridad para mí es hablar la expresión oral, y a partir de esa expresión, a raíz de eso, sistematizar todo lo que ellos pueden decir, pensar, y luego aprender el idioma, su gramática, la fonética, eso que según yo viene después. El último punto que quería compartir también es sobre el francés en sí, y el hecho de abrir lo que yo llamo abrir fronteras. Cuando la gente a mí me habla del francés, primero me dicen que piensa en París, en la Torre Eiffel, en el amor, en Edith Piaf, Zidane, las marcas de perfume, pero en realidad para mí el francés va muchísimo más allá de mi país, pero va mucho más allá de Francia, porque yo trato de hablar con ellos de culturas diferentes, de muchos países, realidades, intercambios, cosas que existen, que han existido y que van a existir siempre. He hablado de Marruecos, de Canadá, de Madagascar, de Rumania, de Bélgica, de muchos otros países, hablando nada más con los estudiantes. Estudiar un idioma es una posibilidad de abrirse la mente a temas nuevos y romper las barreras y estereotipos, y eso sí hemos encontrado bastante. Y yo siempre, y como les decía al inicio de mi intervención, el inglés es prioritario, perdón, en Colombia. Todo lo enseñan y de verdad es un idioma muy importante, pero yo trato de decir con ellos, a los estudiantes, el francés no es algo tan lejos que está en Francia, que hablan muy pocas personas, sino que es un idioma global. Y por eso les pongo en esa presentación el francés adaptado al contexto nacional en Colombia, porque en realidad es hoy en día un idioma muy presente. Y por ejemplo, las empresas internacionales que más contratan son francesas. Entonces, el inglés es una obligación, y eso lo digo a los estudiantes. El francés es lo que les hará mejor, y aprender cualquier otro idioma también es clave. Yo les digo a ellos de aprender ruso, chino, coreano, árabe, portugués, cualquier otro idioma. Y yo creo que también eso hace parte de la reflexión pedagógica, de llevar a los estudiantes de ese programa a aprender de forma autónoma otros idiomas, porque eso también, como les decía, la educación virtual nos permite muchísimas cosas, y es una ventana al mundo, y podemos aprender de todo. Así que son algunas de las reflexiones que les quería compartir, y si uno de ustedes quieren ejemplos, juegos, actividades que se hicieron, también lo podemos ver más adelante, y lo podemos conversar. Así que muchas gracias, y espero que eso les deja con una reflexión importante sobre la educación en general. Vale, Remy, muchas gracias. Nos tenemos un minuto o dos para hacerle un comentario o alguna pregunta a Remy antes de pasar a los reconocimientos. Edwin y Tibisay luego. Buenos días, gracias, profe. Bueno, me parece excelente su reflexión. Hay varias cosas que definitivamente me parecen nuevas, pero me queda como una cosita como en la cabeza, porque comentas que es bueno darle cierta eh, autonomía, como autoridad, como darle esa libertad al estudiante dentro de un periodo de tiempo en el salón de clase para que hable, para que se expresen. Y es algo que se va dando, ¿no? Que van agarrando confianza, y
y se van soltando, por así decirlo. Sin embargo, hay estudiantes que quizás nunca van a lograr eso o les va a costar muchísimo más tiempo. No sé, bueno, te pregunto, ¿tienes alguna sugerencia o alguna estrategia que permita acelerar ese proceso como sí, de que el estudiante entre en confianza, que se sienta cómodo y pueda participar más en la clase? Gracias. Yo creo que es una muy buena pregunta. Sí, tienes toda la razón. Hay personas que definitivamente tienen mucha dificultad para lograr eso. Y lo que yo hice con el grupo con el cual estoy trabajando eso es primero hacerlo en grupos pequeños. Porque cuando tú tienes un grupo de 20 personas, sí se asusta más, pero si empiezas con grupos pequeños de 2, de 3 o de 4 personas, eso les puede facilitar. Las personas que definitivamente se sienten bien para acelerar eso, yo aconsejo dar muchas herramientas. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de una estudiante joven que de hecho hablaba bastante de música. Y entonces yo empecé a crear en Spotify digamos, unas músicas en francés. Entonces yo les di, bueno, tú puedes cada semana estudiar una canción y explicarnos lo que tiene, explicarnos un punto de gramática, un punto cultural, que también una playlist, gracias Sandy, estaba buscando la palabra. Entonces eso es un ejemplo de una herramienta que yo compartí con una estudiante que definitivamente se sentía muy bien y entonces empezó a hablar y a hablar y a hablar y a hablar cada vez más. Así que al inicio teníamos ese espacio de 15 minutos y la última clase, que fue hace 2 semanas en eso, terminamos hablando como 30 minutos. Entonces, la herramienta es como profesor facilitar eso y aportar herramientas, artículos. Yo trato de hacer escuchar podcast a todos los estudiantes, eso es difícil, pero cuando uno está muy interesado, compartir un podcast, por ejemplo, ella le compartió una página de unos podcasts de música, es decir, que hacían en francés, y en realidad yo trato también de hacerlo en un francés accesible para ellos, es decir, que no muy rápido, porque si no se pone más difícil, pero yo creo que facilitar ese acceso a lo que ellos necesitan virtualmente. Exacto, John, el comentario de John es Muchas gracias. Vale, Tisa, ¿querías decir algo? Sí, quería compartir algo. Escuché que el profe mencionó sobre el francés se habla en muchos países y lo que él hace es hablarle a los estudiantes sobre otros países que también hablan en francés, no solo en Francia. Yo tengo un grupo de amigas con las que hablamos y practicamos inglés y hemos creado como una estrategia que es como enseñar el inglés por medio de la cultura general y hacer lo mismo, compartir lo que hemos aprendido sobre otros países que hablan inglés y tomarlo desde un punto, y me parece que eso sería bueno como para implementarlo en nuestras clases, no solo enseñar el inglés y el francés como un idioma básico, sino es como extenderlo a fronteras, a los continentes, implementar las culturas dentro de lo que es el inglés y el francés en sí.